En Juan capítulo 5 tengo un versículo, el versículo 19, que quisiera destacar de todo el pasaje. Por cierto, la palabra del Señor está contenida en toda la carta, en todo el Evangelio, pero solamente un versículo para destacar un aspecto importante que en esta mañana quisiera compartir. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Fíjense el versículo 30 del mismo capítulo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Me parece que aquí estas palabras del Señor son verdaderamente muy profundas y definen lo que fue la vida del Señor. Señor Jesús, hombre, Jesús 100% hombre. Y siendo el Señor Jesús un modelo, el prototipo perfecto a seguir, no contaminado con pecado alguno, por cuanto por eso el Señor no puede ser comparado con ningún hombre. Jesús es el verdadero hombre. Todos los demás nacidos de mujer hemos sido afectados por el pecado, y aún el mejor prototipo entre nosotros no pudiese compararse con Jesús. Jesús es el hombre según Dios, el diseño de Dios. Y teniendo en él el modelo perfecto, acabado, del hombre, el hombre de Dios, él dice unas palabras tremendamente importantes aquí, que de alguna manera nos traspasa a nosotros transversalmente en todo nuestro ser la voluntad de Dios respecto de nuestra vida. Dice el Señor, por quien fue creado todo el universo, el Señor el perfecto, el Señor que fue después ascendido a los cielos y puesto por encima de toda autoridad y potestad. El Señor Jesús dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Me parece que esta es una definición perfecta y exacta de lo que fue la misión del Señor. Su misión, su visión y su misión. No puedo hacer nada. No que no pudiese, porque toda la potestad le fue dada al Hijo de Dios, y el Señor tenía absoluta autoridad y potestad y poder para hacer lo que en su sano juicio y voluntad quisiese. Sin embargo, Él se define y dice: yo no hago nada por mí mismo. Manifestándonos y mostrándonos la sujeción, el tipo de sujeción que Jesús tenía con el Padre y con el consejo de la Trinidad, el consejo divino de allá en la eternidad. Al principio estaba Dios, y el Verbo estaba cara a cara con Dios en una relación eterna y perfecta. Cristo, el Verbo de Dios, cara a cara con el Padre, allí el consejo trinitario, Padre, Hijo y Espíritu, siendo una unidad perfectamente vinculada, relacionada. En este consejo, allí el Hijo, luego en la tierra declara: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo siento que estas palabras son las palabras rectoras que nos deben gobernar a todos nosotros. Nuestra actitud devocional respecto de Dios y respecto de la conducción de nuestra vida están enseñadas, están dichas por las palabras que están descritas en todo este discurso que el Señor da. Y a mí me ha hecho pensar mucho estas palabras. ¿Cuántas de mis acciones, de mis pensamientos, de mis conductas, cuántas áreas de mi laberinto psíquico interno están sujetas al Señor? La sujeción.
La sujeción es el camino que el Señor nos trazó, y por eso Pedro en toda su carta nos dice: Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pisadas de sujeción. Primeramente de sujeción al Padre, de sujeción a Dios, en devoción, en un constante caminar sujeto a la voluntad del Padre, mirando al Padre, escuchando al Padre, estando con todos sus sentidos humanos atentos a Dios. Y ese fue el camino del Hijo, el camino de la cruz, estar mirando la cruz y mirando la voluntad del Padre. Lo que nosotros ya hemos escuchado, predicado, anunciado y aprendido por muchos años. Sabemos esto, y esta es una de las primeras lecciones cuando nos constituimos en hijos de Dios. Un hijo de Dios ahora es gobernado por el reino de Dios. El reino, el gobierno de Dios, donde Dios establece la dirección y el camino a seguir. Él es la puerta, el camino y la meta final. Cristo, Dios, nos gobierna. ¿Decimos amén? Amén. Sí, amén. Y esto es mi carga que quisiera traspasar en esta mañana en algunos minutos. Cómo el Hijo tuvo esta devoción, teniendo toda la potestad y la posibilidad de decidir, de actuar constantemente en el Evangelio de Juan, en todos, y particularmente en esto, como Hijo de Dios y como Hijo de hombre, como después lo vamos a ver en Lucas, tuvo un temor reverente, buscando y mirando la señal del Padre, la dirección del Padre, la voz del Padre para actuar, pese a las circunstancias y a las presiones que le tocó vivir. Nosotros generalmente actuamos por presiones, por dificultades, por relaciones, por diversas cosas que nos acontecen en la vida. Tenemos tantos ruidos en la cabeza, tanto ruido en nuestra vida, y generalmente nuestra conducta está vinculada con esos ruidos. Ruidos emocionales, sentimentales, ruidos laborales, ruidos sociales, muchos ruidos que están incorporados dentro de nosotros y que nos hacen hacer muchas cosas casi automáticamente. Bueno, el Hijo también las tuvo, pero todos esos ruidos, por la gracia de Dios en Él, porque él era lleno de gracia y de verdad, pudo reducir esos ruidos para escuchar la voz del Padre tocante a su actuar y a su hablar. Fíjense en el capítulo 2 de Juan, vamos a ver 3 pasajes un poco que nos van a mostrar cómo es esta dinámica del Hijo respecto de Dios. Y nosotros como hijos de Dios podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, que también mora en nosotros. En Juan capítulo 2 tenemos el tercer día, hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Note qué interesante, la madre del Señor. Aquí está Jesús en lo que conocemos cuando el Señor manifiesta su gloria, los primeros milagros, o el primer milagro cuando el Señor convierte el agua en vino, lo recuerdan, ¿cierto? Bien, pero el Espíritu Santo de alguna manera nos muestra aquí el caminar del Hijo, o la primera acción del caminar del Hijo, y nos muestra al Hijo vinculado en relaciones afectivas familiares. ¿Hay algo que nos movilice más que una relación familiar? Yo me he preguntado eso. La verdad que las relaciones familiares nos movilizan muchísimo. Y en especial las relaciones con nuestros progenitores. Por eso el Espíritu Santo aquí pone a la madre de Jesús como una protagonista principal en la vinculación con el Hijo. El Hijo tenía un determinado camino relacionado con Dios, en su devoción con Dios, pero se entromete en algún momento su madre, la madre a quien amaba y la madre a quien crió y educó a Jesús. Los psicólogos dicen que una de las relaciones más importantes en la vida del hombre, la primera relación diádica, es la relación con la madre. Es una relación muy potente. O sea, si la madre mueve un ojito y los hijos corremos. Todos corremos frente a estas vinculaciones
que tiene nuestra madre en nuestro corazón, de hombre, de ser humano. Entonces, la relación afectiva de una madre es muy potente. ¿Aquí se celebra el Día de la Madre? No, es un acontecimiento. En todos lados, el Día de la Madre es para el país, más o menos, así, ¿eh? Es un tema. ¿Y el Día del Padre se celebra? Parece que se celebra. Entonces, noten lo importante. Y las que son mamás saben lo fuerte que es el apego, esa vinculación con los hijos. Es un tema tremendamente potente. Por eso el hijo vino en un vientre materno. Y hizo su casa y su habitación un endometrio, un útero humano, y allí estuvo viviendo 9 meses hasta ser gestado y salir como hijo de Dios. Entonces la vinculación que Jesús tenía con su madre era potente. Aparece varias veces en el Evangelio. Bueno, hay una fiesta familiar, hay una boda, la conocemos nosotros. Hay alegría, todo lo que se genera en una boda. Hay gozo, hay movimiento, hay preocupación, hay actividad, hay preocupación, hay cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer para los que tienen que organizar. Hay una organización, hay mucho por hacer, por actuar. Y entonces está Jesús con sus hermanos, su madre, y hubo un problema importante. Se acaba el vino, estoy recordando el texto, se acaba el vino y un problema grave, sobre todo en ese entonces. O sea, que no hubiese vino en una boda era un problema, un problemón para la familia, un problema social, en fin. Usted puede ponerle mucho más que yo en esto, en contar la historia. Y en eso entonces la madre recurre a Jesús. Se cree que José ya no estaba, entonces Jesús, el hijo mayor, ejercía cierta autoridad o cierto gobierno ahí en la familia. Entonces recurre a la madre con un problema que debía movilizar a Jesús. Este es el punto que yo quisiera destacar. Un problema afectivo, familiar, donde hay que operar, actuar, y meterse y hacer algo. El medio lo exige, la presión social lo exige. Y viene la madre en esa presión social y le dice: mira, tenemos este problema, haz algo. Ese es el contexto. Entonces, fíjense el versículo 4. Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Parece hasta insolente esto, ¿eh? Aún no ha venido mi hora. Entonces su madre, entendiendo, dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Noten qué interesante, por favor, quisiera que lo pudiesen ver. Estamos en ese contexto. A veces las mujeres, que son mucho más hacendosas y más apegadas a las cosas prácticas, se colapsan con situaciones y se mueven y hacen 10, 20, 30 cosas a la vez y se mueven. Bueno, llegó la madre con esa urgencia a Jesús, y Jesús no se movió un centímetro de su misión respecto de la vida. Jesús seguro miró a su padre, intentó escuchar a su padre, conversó con su padre, y su padre no dijo nada. Y no hizo nada. Y aun cuando la exigencia social le obligaba a actuar a él como hijo mayor, como parte de una familia, con un contexto social importante, Jesús no hizo nada. Y le dice: madre, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Ahí están las decepciones de la madre, ¿eh? Hay una decepción ahí. Cuando una madre entrega un hijo al Señor, es de verdad. Usted rompió ese vínculo. O sea, lo mantiene y esa honra va a estar. Pero ese hijo ya no le pertenece. Es de Cristo. Es para Cristo y es por causa de Cristo. Y aun cuando sus afectos y sus sentimientos y su motivación, incluso su derecho materno, quisiera conmover a ese hijo tiene primero un derecho que es con Dios su Padre, no con ninguno de nosotros, no con usted.
Y aunque fuese duro escuchar esto y entenderlo, es así. Por eso le dice la profecía, le dice a María, una espada traspasará tu alma. La espada de la palabra de Dios que ordena relaciones, vinculaciones humanas que son tan potentes, porque cuando nos entregamos al reino de Dios, la primera prerrogativa de un hijo de Dios, una hija de Dios, es justamente el reino de Dios y su gobierno. Y ninguna de nuestras obligaciones sociales puede ser más importante que aquella, aun cuando sean extremadamente legítimas, como en este caso. Y Jesús no movió ni un centímetro. Y esperó el momento. Y pasó la vergüenza, la presión, la crítica y toda la decepción de la madre. Ustedes pueden ver el texto. Y después de un tiempo, entonces, cuando Jesús observó y fue sensibilizado por el Espíritu Santo que moraba en él, que el Padre le movía a manifestar la gloria, y cuando el Padre le dio la luz verde, y cuando el Padre le habló, y se relacionó en esta conversación, en este discurso permanente que tenía con el Hijo, entonces el Hijo hizo algo y mandó a buscar las tinajas que llenasen en agua, y conocen ustedes el pasaje, ¿sí? Cuando el Padre habló, cuando Dios habló, Él hizo. No cuando la presión social le demandaba actuar. Y este es un principio para todos los hijos de Dios. Si nosotros somos movidos por el Señor, y el Señor es quien nos gobierna a todos nosotros, individualmente, como familia, como iglesia local, como obra, como todos, nosotros somos gobernados por el Señor, porque este es el reino de Dios. No es el reino de las circunstancias que nos obligan a hacer cosas. No es porque está enfermo debemos ir. Es cuando Dios dice que debamos ir. No es por la urgencia que debe ir. Es cuando Dios dice que debemos ir. No nos movemos por la ansiedad, por la angustia ni por la urgencia. Nos debemos mover por la voluntad de Dios. Y eso nos obliga entonces a todos estar en una permanente conversación, vinculación, relacionamiento con el Señor para saber cómo movernos, cómo actuar, qué decir. Fíjense un poquito más adelante, por favor, en el capítulo 7 de Juan. Juan capítulo 7, la fiesta de los tabernáculos. Capítulo 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, versículo 2, versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, ahora aparecen sus hermanos. Otra relación importante. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Miren sus hermanos lo que le dicen. ¿Y qué dice el escritor? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Le estaban asusando, le estaban molestando, le estaban hostigando. Muéstrate. Si eres lo que dices ser, muéstrate, es el momento oportuno. Estas son las circunstancias oportunas. Está todo el pueblo relacionado, está todo el pueblo, la multitud está afuera. Es el momento en que tú te manifiestes y hagas lo que debes hacer, si eso es lo que dices. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Ahí como que le tocaban el ego, esta cosa como, no, que tú tienes que hacerlo. Tú eres la persona. Si no lo haces, no eres lo que dices ser. Pero el Señor en esto miró a su Padre. Se relacionó con su Padre. Conversó con su Padre. Y no escuchó ni una voz del Padre. Y entonces recibió la crítica, la burla de sus hermanos, no sé, todo el contexto, la vergüenza, la incomodidad social, porque le exigía que usted hiciese algo. Le exigía que usted... Pero si Dios no le manda hacerlo, no lo haga. Ese es el pasaje, ese es el mandamiento.
¿Me siguen, hermanos? ¿Sí? Entonces, fíjense qué extraordinario Jesús. Cómo aun cuando sus propios hermanos lo asusaban y estaban allí hostigándolo de alguna manera, Él espera el momento oportuno. Y subió a la fiesta, pero no se manifestó. A los 3 días ya estuvo en la fiesta enseñando y bueno, los que ustedes seguramente han leído los pasajes, la fiesta era un acontecimiento bien importante porque se vertían unas aguas que corrían sobre las calles de Jerusalén, recordando aquel momento en que Dios les proveyó agua en el desierto y había todo un ritual precioso, preciosísimo, que nuestro hermano querido Gino, lo menciono para honrarlo, siempre nos enseñó muy bien en todos sus libros, ¿cierto? Y hay cosas maravillosas que uno puede aprender, pero ¿qué ocurrió? Jesús estuvo esperando, pasaron varios días. El último gran día, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús vio el cielo abierto y vio que el Padre le decía, ahora. Note qué interesante. Y entonces Jesús dice, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ni aun el contexto social, ritual, religioso, ni aun familiar de sus hermanos conmovió a Jesús a hacer algo, porque no debemos servir al Señor por la ansiedad, ni por lo religioso, ni por el programa, ni por ninguna motivación externa que quiera movernos, sino por una convicción profunda de que estamos en la voluntad del Señor. Sigamos más adelante, rapidito. ¿Están aquí, hermanos? ¿Sí? Amén. Fíjense el capítulo 11. Capítulo 11 también Juan vuelve el mismo tema, exactamente el mismo principio. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, capítulo 11 de Juan, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermano. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Lázaro, ¿recuerdan a Lázaro? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, mire qué interesante, cómo intentan movilizar al Señor. Aún sus propios amigos, primero una madre, luego sus hermanos y ahora sus amigos. Vinculaciones fuertes, relaciones fuertes. Los buenos amigos, los malos amigos. ¿Cómo voy a ser mal amigo? Aquí está tipificado muy bien. Entonces las amigas y los amigos de Jesús mandan a llamar al Señor porque Lázaro estaba enfermo. Ahora noten lo que dice el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, en ninguna otra parte se dice que Jesús amaba a tales personas. De ellos sí se dice. Entonces, esto es muy importante porque lo que está mostrando el texto es que había una relación muy fuerte de Jesús con estos 3 personajes. Él los amaba mucho. Los que han estudiado el pasaje saben que Jesús circulaba por todo Jerusalén, pero cuando debía descansar no tenía morada en Jerusalén, sino que iba a Betania, que estaba allí por el torrente del Cedrón, pasando a 2-3 kilómetros. Había una ciudad muy pequeñita y una casita que lo recibía y que le daba de comer y que tenía alojamiento, y esa era la casa de Lázaro, Marta y María. Así que eran amigos. Escuche bien, Jesús tuvo amigos y estos eran sus amigos. Y estos amigos a quienes el Señor los amaba, como dice el texto, uno de ellos, Lázaro, el varón enfermo. Y entonces le mandan a llamar. Conocen el pasaje. Mandan a llamar al Señor. Mira, Señor, al que tú amas, hermana, versículo 3. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Noten la manipulación que hay en el mensaje. Noten la manipulación. El que amas está enfermo, como diciendo, Señor, no puede fallar. O sea, aquí nosotros somos tus amigos, te hemos servido, te hemos atendido,
Te hemos recibido cuanto tú necesitas, hemos hecho mucho por ti, ahora te necesitamos. Eso están haciendo. Y entonces es muy interesante el texto, porque oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El versículo 6, cuando oyó pues estas palabras, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Oye, mal amigo, ¿eh? 2 días más. Esto sí era una urgencia. De verdad, esto era una urgencia. Era una urgencia que obligaba al Señor ir rápido, por la amistad, por lo social, por todo. Y sin embargo, el Señor Jesús miró a su Padre, conversó con su Padre, estuvo atento a su Padre y no recibió instrucción alguna. Qué interesante que nuestras relaciones no sean relaciones humanas, sino que sean relaciones divinas, donde sepamos proveernos la voluntad de Dios los unos a los otros, donde podamos someternos unos a los otros en el temor del Señor para proveer la voluntad de Dios, para ayudarnos a discernir la voluntad de Dios en todas las cosas que hagamos. Qué importante. Y Jesús lo hizo así con su Padre, esperando la señal del Padre, a riesgo de ser malinterpretado, a riesgo de ser criticado socialmente y aún por sus propios amigos. Y esperó. Conocemos el pasaje, no lo vamos a leer todo. Entonces, versículo 38, aparece todo el versículo anterior. Marta le dice, Señor, el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Después viene María con el mismo discurso, exactamente lo mismo. Si leen el pasaje, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué están haciendo? Estas mujeres están reprochando la ausencia del Señor. Ya lo dije en un momento determinado, a veces uno se mueve por las urgencias y anda apagando incendio como los bomberos y anda así haciendo la obra de Dios o el servicio al Señor por la urgencia y no por la voluntad de Dios. Y todos los demás, los que están en algún tipo de liderazgo, en algún servicio, corren este riesgo de estar sirviendo a Dios o de servir a Dios por la urgencia y no por tener una convicción profunda que lo que se debe hacer es lo que se debe hacer porque Dios lo ha ordenado y lo ha mandado. Esto es de vital importancia en todas las cosas que sirvamos. No hacer de menos y no hacer de más. Y esto lo enseña Jesús en su vida como Hijo de Dios. Ustedes saben, Juan dibuja el perfil del Señor como el Hijo de Dios y Lucas, la contraposición, lo dibuja como el Hijo del Hombre. Entonces, noten algunos versículos en Lucas. Noten algunos versículos de Lucas que yo noté acá. Si me siguen rápidamente para que vamos concluyendo, hermanos. Capítulo 3 de Lucas, versículo 21. Fíjense cómo lo grafica Lucas. Lucas, que lo grafica desde la perspectiva del hombre, un médico que dibuja a Jesús como, lo grafica, nos muestra al Señor como el Hijo del Hombre, ¿cierto? Lucas, siendo griego, ve este aspecto del Hijo de Dios. Juan distinto. Juan ve a Jesús como el Hijo de Dios, aquel que estaba vinculado, relacionado permanentemente con el Padre. Pero Lucas lo ve como hombre. Y desde la perspectiva de hombre nos da una pista o nos ayuda mucho a discernir cómo es esto. Fíjense el 3:21 de Lucas. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y fíjense lo que dice alrededor. Después dice, y orando, el cielo se abrió. Orando. Esto es muy interesante, porque el hombre Jesús, el Hijo de Dios hombre, nosotros como hijos de Dios,
tenemos esta gran necesidad de estar vinculados permanentemente en una oración constante, en un fluir constante, para discernir y conocer y que el Espíritu Santo logre testificar en nuestro corazón respecto de la voluntad del Señor. Fíjense en el 6:12, capítulo 6, versículo 2. En aquellos días Él fue al monte. ¿A qué fue? A orar. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a los 12. Entonces, en este fluir del Hijo de Dios con el Padre, desde la perspectiva humana, es la oración. Es tener esta conversación de hablar y de oír, de hablar y de oír, de hablar y de oír permanentemente. Y en esta fluidez, entonces, el Espíritu Santo va testificando en nuestro interior respecto de su voluntad. Fíjense en el capítulo 9, versículo 18, bien rapidito, 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él sus discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Noten que Lucas pone esta acción devocional del Señor en momentos re importantes, en el bautismo, en la elección de los discípulos y ahora en la confesión de Pedro. ¿Y qué hacía el Señor? Oraba aparte, el versículo 18. Ahora el capítulo 9, versículo 28, fíjense el 28. Aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Lucas lo registra en una acción muy potente de parte del Señor Jesús en su devoción diaria por el Señor. Y en los últimos versículos del capítulo 22, versículo 32, 32, Lucas registra también este hecho. Dijo también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satán os ha pedido para zarandearos como a trigo. El 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El 41, fíjense 41. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Y ya llegamos a la cruz, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todas las oraciones y las palabras que el Señor dijo en la cruz. Entonces, amados hermanos, la carga que el Señor puso en mi corazón respecto de esta mañana es que toda nuestra movilidad como persona, como madre, como padre, como hijo, como trabajador, como en cualquiera sea el oficio que yo tengo, cualquiera la posición, todas mis acciones deben estar sujetas a la comunión con el Padre. Que no haya ningún registro en nuestro interior que esté suelto, que esté desvinculado de esta relación con el Señor, que no tenga la observación divina, la supervisión divina. Si no está el semáforo en verde, detente, no lo hagas. Si no hay convicción, deténgalo, no lo haga. Eso es tan pecado como hacer lo demás. No lo haga. Hay muchas cosas en las cuales debemos detenernos. Necesitamos necesitamos más no en nuestra vida. Creemos que servir al Señor es llegar y hacer muchas cosas. No. Servir al Señor es estar vinculado con el Señor, en el temor del Señor. Y en ese temor del Señor, entonces Dios vaya dirigiéndonos nuestro accionar como hijos y como personas. Junto a ello, voy a adosar un elemento muy importante que solamente lo voy a mencionar. Esta es una primera parte. Nosotros con el Señor en una actitud devocional, de buscar permanentemente, estar rumiando la palabra, orando separadamente, junto a otros, buscando al Señor convicción para saber qué hacer. Pero aquí nosotros, como somos hombres sujetos a pecado,
afectados por el pecado, podemos pecar en esto. ¿Y en qué podemos pecar? En que necesitamos una convicción profunda para hacer. Y una vez que la tenemos, no oímos a nadie. Y eso sí que daña la obra del Señor. Escuche bien. Por eso después en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios y todas las cartas comienzan a enseñarnos que esta actividad, esta conversación con Dios no solamente debe estar confirmada en nuestro interior, sino que también con aquellos que están a mi alrededor y que son tan hijos e hijas de Dios como yo. Y entonces Pablo y los epístolas nos enseñan que mi actuar también debe estar en sujeción con los demás. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. La iglesia, los hombres de Dios, los varones de Dios, las mujeres de Dios y muchos hijos de Dios, hemos pecado cuando solamente escuchamos al Señor y no escuchamos la voz de Dios revelada también en el cuerpo de Cristo. Miren, esto es algo muy amplio para discutir y conversar, pero es algo muy interesante y necesario aprenderlo y tenerlo incorporado en nuestro ser. La voz de Dios para nosotros no solamente viene desde el Señor y da una convicción, sino que también viene de mi alrededor, de aquellos con quien yo estoy vinculado, relacionado. Porque la relación con el Señor y con Dios también pasa por los que están a mi alrededor. Si yo no considero el que está a mi alrededor, entonces comienzo a ser una persona independiente que quiere hacer la voz de Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios, desconsiderando todo el accionar de Dios que está a mi alrededor. Y yo no puedo ser tan arrogante para ello. Es necesario que junto a lo primero, a esta cuestión devocional con el Señor, haya otra cuestión importante. Contrastar en el cuerpo de Cristo esa convicción interior. Contrastarla, compartirla, contrastarla. Y en esa relación nos regulamos y el que se manifiesta y el que se manifestará será el hombre según Dios y no un individuo como yo. Escuche bien esto. Porque si yo tomo la primera dinámica, solamente yo y el Señor, pretendo creer que yo soy una totalidad completa, independiente de los demás. Y yo soy un miembro de un todo. Y el todo que debe manifestarse es Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo. Y entonces toda convicción interior, por muy potente que sea, siempre debe estar a los pies de aquellos compañeros y compañeras con quien Dios me ha puesto a trabajar. Si yo desconsidero esa voz, entonces comienzo a dividir el cuerpo de Cristo. Entonces es importante escucharnos. No solo tener esta vinculación perfecta, bendita y preciosa con el Señor de gracia, sino también la regulación fuerte, que a veces es dura, que a veces es incomprensible, que a veces no entendemos, de aquellos que Dios puso a mi lado, hasta aquel día en que el Señor testifique también en los demás, y entonces todos juntos, como iglesia y como cuerpo, damos la honra y gloria al Señor en las cosas que hacemos. El Señor nos enseña a ser iglesia, no individuos separados, miembros los unos de los otros, y nos ayude en esta tarea de ser la iglesia en este lugar. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu Hijo Jesús. Perfecto. Perfecto en actuar, perfecto en hablar. Él es nuestro modelo. Modelo que ha sido depositado en nuestros corazones. Vida de Cristo que está en nosotros.
por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por Jesús. ¿Qué sería de nosotros sin la vida de Cristo en nuestro ser? Oh, te damos gracias, Señor, que no nos has abandonado, no nos dejaste huérfanos, solitarios, separados. Has provisto un consolador, has provisto una dirección perfecta en la vida de Cristo por medio del Espíritu. Siga creciendo eso en nosotros. Vincúlanos con Él. Vincúlanos con el Espíritu para ser dirigidos en todo. Y vincúlanos los unos a los otros para ser regulados en todo. Enséñanos a actuar como cuerpo y como iglesia. Enséñanos, Señor, a estar vinculados. Que todas nuestras decisiones estén subordinadas, observadas, conversadas con mis hermanos, con mis hermanas. Y así juntos como iglesia, como cuerpo, servirte en este tiempo. Guarda tu iglesia de todo mal. Guárdanos, Señor, del pecado, de la obstinación, de la soberbia de Satanás, de hacer su propio reino, de hacer su voluntad. Oh, líbranos de la tentación del maligno, de pretender y creer que nuestro es el reino, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.